Buenas tardes. En mi charla previa presenté el concepto de relato bottom-up y mostré que tiene aplicaciones prácticas, mi propuesta filantrópica. Esto sugiere la siguiente pregunta. ¿Cómo un concepto tan abstracto como el de relato bottom-up tiene aplicaciones prácticas? Y en esta charla voy a intentar contestar esta pregunta. Y esto no es solamente una curiosidad intelectual. Si pudiéramos contestar eso, pudiéramos averiguar si algo similar se pudiera aplicar a otros conceptos. También voy a mostrar dos aplicaciones más de relato bottom-up que tienen que ver con estas preguntas. Podemos visitar la mente de alguien. ¿Cuál es el plan de recuperación de un desastre de la humanidad? Pero déjeme comenzar con un relato familiar para que me entiendan mejor. Mi esposa y yo nos mudamos a Londres en 1994 y así lucían nuestros hijos en el año 2000 cuando yo empecé a usar Amazon. Y hacía unos años yo había disfrutado leyendo el libro Tecnópolis de Neil Postman y Amazon me permitió hacer algo que era una novedad en ese momento, que fue mirar la lista de libros escritos por Neil Postman. Cuando vi lo compré inmediatamente porque teniendo los hijos tan pequeños estaba muy interesado en el tema de educación. Ese libro cambió mi vida. En ese libro aprendí el concepto de narrativa y tan pronto como lo terminé empecé a escribirle una carta de agradecimiento a Neil Postman. Pero esa carta se convirtió muy larga y decidí convertirla en una carta a nuestros hijos. Decidí que esa carta sería como una especie de seguro de vida. Quería dejarles el mejor download, o sea, bajar de mi cabeza lo más que pudiera a esa carta. Y esa carta se volvió larguísima y se convirtió en este libro, Preguntas, Libros y Videos, que terminé de escribir en 2004. Nunca fue publicado. Lo que ven es el resultado de el esfuerzo de mi padre que organizó su impresión de manera privada. Mi libro está disponible en mi website. Tiene 20 capítulos. Cada uno tiene como nombre una pregunta que ha estado conmigo mucho tiempo. Aquí hay unos ejemplos de las preguntas, cómo afecta el lenguaje en nuestro pensamiento, qué son la historia y las matemáticas, dónde nos lleva la tecnología, qué puedo hacer por la sociedad. Todas estas preguntas son, ¿cómo decir?, abiertas, son muy complejas. O sea, yo no digo, o sea, ni de lejos, o sea, yo no tengo respuesta definitiva a ninguna de a ninguna de las 20 preguntas que aparecen, ¿ok? Simplemente escribo algunas ideas que se me han ocurrido al respecto, o cómo algunos libros me influyeron a pensar al respecto de algunas de esas cosas. La mayoría de veces las preguntas llevan a más preguntas en un proceso que nunca se acaba. Y lo que hice fue que para cada pregunta escribí un ensayo y creé una lista de los mejores libros y videos que yo conocía acerca del tema. Cuando estaba haciendo eso, un amigo me contó que en algunas comunidades judías tienen una tradición similar llamada testamento ético, donde escriben un documento para pasar valores éticos de una generación a la siguiente. También decidí dejarle a mis hijos como seguro de vida la mejor biblioteca personal que pudiera comprar. Debo aclarar que no quería obligar a nuestros hijos a leer nada en particular. Lo que quería hacer era como Montessori, crear un ambiente estimulante y dar libertad dentro de él. Fue en el proceso de escribir ese libro que se me ocurrió la idea de donar una copia de mi biblioteca personal. Pero escribiendo el libro me encontré con un problema. Muchas veces las explicaciones que hallaba de los expertos en los libros que estaba leyendo eran tan buenas que decía citarlas, porque yo decía, yo no puedo escribir mejor que lo que ellos hacen, pero a veces las citas eran súper largas y, bueno, eventualmente tenía que cortarlas. Pero eso me llevó a notar un imbalance una gran diferencia entre el escritor y los lectores. Eh, los lectores no tienen necesariamente acceso a los libros que el escritor cita y referencia. Por ello fue que decidí enviar a la colección todos los libros que referencio en mi libro. Una manera de ver, si piensan que la colección es como una página web, mi libro sería como el homepage de la página web. O sea, bueno, o un homepage. Esa es una manera de ver la colección. Lo que hice fue mandar lo que en teoría de grafos llaman la vecindad. O sea, si mi libro es el nodo blanco, entonces mandé todo lo que está conectado, referenciado por él. Como pueden ver, llevo mucho tiempo pensando en la analogía
entre, por un lado, libros y referencias, y por otro, páginas web e hiperenlaces o enlaces. ¿Ok? Pero la cosa es más complicada. Las páginas web referencian libros, los libros referencian páginas web. Por cierto, muchas páginas web que referencié en mi libro hace 20 años ya no existen. Ahora, el asunto realmente es sumamente más complicado porque hay artículos, películas, podcasts, vídeos, hay todas estas otras cosas que en realidad cada una de ellas puede referenciar cosas de cada una de las otras. Y esto va creciendo todos los días. No sé si hay un nombre para el conjunto de todas estas cosas. Déjenme llamarlo la gran red de información, ¿ok? Entonces, una pregunta que tengo es, o sea, algo que me pregunto es cómo organizamos esta gran red de información. Si llamamos la vieja red, la de libros y bibliotecas, por supuesto, los bibliotecólogos tienen sus sistemas de catálogos, tienen su manera. Luego, si llamamos la nueva red, Internet, bueno, el paradigma en el que mucha gente ha estado pensando desde que Internet se popularizó es cómo usar la nueva red para reemplazar la vieja. Pero lo que mi propuesta filantrópica hace es mostrar que podemos usar la nueva red, Internet, para mejorar la vieja red de bibliotecas. Y me parece normal que sea así, porque después de todo, Internet es el mayor catálogo de libros de la historia y de lejísimos el supermercado más grande de libros que jamás hemos tenido. Bien, ahora quiero hablar de la pregunta que planteé al comienzo de la charla: ¿cómo es que un concepto tan abstracto tiene aplicaciones prácticas? Pero para ello quiero discutir primero esa pregunta, digamos, más básica: ¿qué hace útiles a las matemáticas? Yo solía decirle a mis estudiantes que eran las abstracciones. Les decía, los modelos matemáticos son abstractos y se pueden aplicar a distintas ciencias, o pudiera ocurrir que un modelo matemático desarrollado en física, más adelante se encuentra que se puede aplicar a la economía. Pero hoy en día pienso que decir abstracciones no es suficiente, porque el cantante Prince cambió legalmente su nombre por este símbolo abstracto, y quizá eso fue útil para él, pero no es útil para todos nosotros. Em, Hay varios factores, ¿no?, que explican la utilidad de las matemáticas. Uno sería el razonamiento lógico, pero me voy a enfocar en el siguiente: en el hecho de que en las matemáticas podemos tomar datos del mundo real, realizar operaciones abstractas y tomar los resultados, llevarlos de vuelta al mundo real. Por ejemplo, si quiero medir el área de esta habitación, digamos, el largo es 6 metros, el ancho es 5, 6 por 5, el área es 30 metros cuadrados. Bueno, esa operación 6 por 5 es una operación abstracta. El ejemplo es tan trivial, es algo que aprendemos en primaria, que no nos detenemos a pensar normalmente que es una operación abstracta, pero lo es. Y las distintas capas de abstracciones y generalizaciones matemáticas tienen operaciones abstractas. Muchas veces ellas son generalizaciones de operaciones de números. Por ejemplo, la multiplicación de matrices es una generalización de la multiplicación de números. Y el álgebra abstracta se trata acerca de estudiar las propiedades de estas operaciones abstractas. Pero las matemáticas no son la única área que usa operaciones abstractas. Les voy a mostrar otra. Si le mencionamos la palabra cola, la mayoría de la gente pensaría en algo así. Aunque quizás no en Barcelona, allí tienen una manera especial de hacer cola. Uno llega a una pequeña tienda y no hay una cola así, la gente está por cualquier lado. Lo que uno tiene que hacer es gritar: ¿quién es el último? Y entonces alguien levanta la mano y entonces uno ya sabe que uno va después de esa persona y ahora uno es el último. Pero para un científico de computación, bueno, los voy a llamar computistas, una cola es un tipo de datos donde el primero que llega es el primero que sale y tiene dos operaciones abstractas. Aquí en inglés se llaman enqueue, añadir un elemento al final de la cola, y dequeue, remover un elemento del comienzo de la cola. Si a la mayoría de la gente le menciona una pila de cosas, uno pensaría, bueno, una pila de platos sería esto. Pero para un computista, una pila es un tipo de datos donde el último que llega es el primero que sale, y hay dos operaciones abstractas: push, poner un elemento en el tope de la pila, y pop, tomar un elemento del tope de la pila. Suena un poco tonto, push y pop, pero
las pilas son muy útiles. Por ejemplo, para traducir recursivamente de un lenguaje de programación de alto nivel a uno de bajo nivel. Entonces les he dado dos ejemplos de lo que los computistas llaman tipo de datos abstractos. La idea de los tipos de datos abstractos es que uno define el comportamiento de las operaciones independientemente de cómo se van a implementar. Entonces eso permite diseñar algoritmos abstractos que luego pueden ser implementados en distintos lenguajes de programación. Entonces, digamos que la discusión de cómo se implementa puede hacerse después de diseñar el algoritmo. En cierto sentido, la palabra libro se ha convertido en un tipo de datos abstracto, porque uno menciona un libro y puede tener distintas implementaciones, es decir, formatos. Puede ser físico, digital o un audiolibro. Ahora que ya conocen el significado de tipo de dato abstracto, ya les puedo presentar el tipo de dato abstracto inspirado por un concepto de Big History. El concepto es el de Bottom-up Story y el tipo de dato abstracto tiene como posibles valores todo lo que mencioné en la gran red de información y las operaciones son dos. En lugar de push y pop, tenemos empaquetar y reproducir. Por ejemplo, yo mentalmente empaqueté mi colección de libros como una colección Historia de las Ideas y luego conseguí reproducirla en mi universidad en Venezuela. Enfatizo, la implementación de esto puede ser digital, física, como he mostrado con la colección Historia de las Ideas, o puede ser, la implementación pudiera ser ambas o una combinación. En fin, el tipo de dato abstracto es agnóstico acerca de la implementación. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿por qué un concepto tan abstracto tiene aplicaciones prácticas? Mi opinión es que son estas operaciones abstractas lo que permite tener aplicaciones prácticas. Entonces, ahora con esta respuesta, yo dejo en la mesa la siguiente pregunta. ¿Pudiéramos aplicar la idea de operaciones abstractas a otros conceptos de Big History? No lo sé. Ok, vamos a hablar de las aplicaciones que mencioné. Podemos visitar la mente de alguien. Esto es similar a mi idea de bajar de mi mente tanto como pudiera. La gente de mi generación ha tenido más frecuentemente que otra gente más joven la experiencia de visitar una biblioteca personal y de curiosear los libros, discos, videos que están allí. Yo solía pensar, bueno, es un poco como curiosear la mente del dueño, ¿ok? Esa, esa interacción social se está perdiendo con la digitalización creciente. En la actualidad yo no me atrevo a preguntarle a la gente por su teléfono móvil o celular o su tableta para mirar lo que están leyendo. Quizá lo único que se ha vuelto más fácil es compartir playlists de Spotify. Ahora, en cuanto a esto, tengo una anécdota. Hace unos meses conocí por primera vez un profesor de Imperial College, que es una universidad en Londres, y nunca había tenido contacto con ese profesor. Y en esa primera vez él me llevó este libro, me lo dio como regalo y me dijo, estoy seguro que te va a encantar este libro. ¿Cómo podía él aseverar eso? Bueno, resulta que hace 15 años él había sido usuario de la colección Historia de las Ideas que yo doné. Es decir, él conocía mi biblioteca, bueno, una copia de mi biblioteca personal, y por eso, en cierto modo, conocía mi mente, o bueno, mis gustos en cuanto a libros. Pero mi respuesta a esta pregunta, ¿pueden visitar una biblioteca personal similar y visitar la mente? Mi respuesta hoy en día es que no, porque los libros no han sido seleccionados, organizados con ese objetivo. Pero nosotros pudiéramos hacer un cuestionario con ese objetivo, de construir una colección, la mente de alguien. La primera pregunta que a uno se le viene a la mente es preguntarle a la gente cuáles son tus libros, películas, etcétera, favoritos. Y eso normalmente se interpreta qué cosas disfrutaste más leyendo o viendo. Pero Bill Gates aquí no está diciendo necesariamente que él disfrutó mucho los libros de Backlash Smith. Lo que él está diciendo, y noten el nombre del documental, ¿no? Dentro del cerebro de Bill. Lo que él está diciendo, si queremos ir a la zona de su cerebro, de su mente, donde él tiene conocimiento acerca de energía,
lo mejor que podemos hacer es ir a estos libros. Entonces, para mí la pregunta más relevante es cuáles libros, artículos, videos, etcétera, han influido más en la manera en que piensas o en cómo te comportas. Y yo sugeriría que las respuestas fueran 10, 20 ítems, o son, decenas, ¿ok? No cientos, porque si son muchísimos, entonces se pierde valor, ya no hay como una selección. Y yo sugeriría al que le hacemos el cuestionario, pedirle un ensayo y o un video en que explique por qué seleccionó esos ítems. Ahora, uno pudiera también hacer el cuestionario más detallado, porque uno pudiera primero preguntar, ¿cuáles son las preguntas que te intrigan más? Y luego, para cada pregunta, hacer la respuesta que planteé antes. Y entonces luego decir, bueno, 10, 20 ítems por pregunta. Por ejemplo, si una pregunta que intriga a alguien es, ¿cómo puedo ser más ecológico? Entonces, bueno, alguien diría, bueno, según estas fuentes son las que me han influido en lo que pienso y en cómo me comporto. Si nos queremos salir de esa gran red de información, hay una posibilidad, una pregunta adicional que se me ha ocurrido es, ¿cuáles juegos recomiendas? Y en cuanto a Big History, el juego que yo recomiendo es la versión de interés general de Timeline, porque incluye temas que van a un pasado remoto, que cubierto en cursos de Big History. Y en ese juego no se trata de uno saber cuándo ocurrieron las cosas, se trata de ordenar, es simplemente de tratar de ordenar cronológicamente las tarjetas. Bien, entonces una vez que uno tiene la respuesta al cuestionario, uno puede empaquetar y reproducir. Y nuevamente, no estoy diciendo que sea físico, digital o ambos. Mm, Estoy hablando con el tipo de datos abstractos. Es como lo que acabo de mostrar es como un algoritmo abstracto. Luego ya cómo se implementa eso ya se puede discutir después. Ahora, una vez que tenemos eso, ¿cuáles mentes les gustaría visitar? Bueno, hay muchísimas posibilidades, miembros de su familia, de su comunidad. Bueno, muchos amigos me dicen, bueno, gente exitosa de distintas áreas. Y aquí yo digo vivos o muertos. Bueno, ¿cómo que muertos? O sea, a los muertos no le podemos hacer esa encuesta. Bueno, conozco al menos un caso, Jorge Luis Borges. Él intentó escoger 100 libros de literatura y escribir prólogos para ellos. Consiguió hacer 74 antes de morir. Entonces, esto lo menciono porque es un precedente de lo que estoy proponiendo. Ok, la otra aplicación. ¿Cuál es el plan de recuperación del desastre de la humanidad? En cuanto a esto, bueno, esto es semejante a mi idea de un seguro de vida, ¿no? Em, Lewis Darnell ha escrito este libro, Cómo reconstruir el mundo después de un apocalipsis, pero no sé si han leído la novela Estación 11 o visto la serie basada en ella. En ella, en un mundo posapocalíptico, 20 años después de un apocalipsis en el cual se acabó la red eléctrica. Hay algunos pocos que con baterías solares tienen electricidad, pero no hay internet ni nada de eso. Bueno, entonces hay un grupo un grupo nómada de actores y músicos que, que interpretan obras de Shakespeare y música clásica. O sea, van visitando pequeños pueblos que han sobrevivido y su lema es sobrevivir no es suficiente. El punto es, por supuesto, hay que sobrevivir, pero también hay que preservar cultura. Y en ese sentido, planteo una pregunta que dejo abierta. ¿Cuáles libros, artículos, etcétera, piensan que cada biblioteca pública debería tener físicamente? En este caso, porque estoy pensando en un desastre, en una catástrofe que acabaría con la red de electricidad o acabaría con ella por unos años, en fin. Por eso digo, en este caso sí es físico en caso de una catástrofe global de este tipo, ¿no? Y claro, la idea sería, si una vez un comité bueno, o una persona que está dispuesta a donar esto, contesta esto, después de contestar esto se puede hacer empaquetar y reproducir. Bueno, y para terminar, respecto a esto, quiero mencionar una cita de Carl Sagan en la que él dice que nuestra preocupación por el futuro se puede poner a prueba porque también apoyamos nuestras bibliotecas. Muchas gracias.